Perfecto, muy buenas tardes para todos ya. Antes de iniciar, quisiera darle la palabra al contraalmirante de la DIMAR que nos ha pedido un espacio de arranque previo al evento. Gracias, Omar. En nombre de los colombianos que sufrieron la tragedia, les pido ponerse de pie y hagamos un pequeño minuto de silencio por todos los colombianos que fallecieron en esta tragedia, por nuestros 39 transportadores que fallecieron en las carreteras, víctimas de la violencia en los últimos años, y el día de ayer particularmente dos miembros del Ejército Nacional que en la custodia de las carreteras de Colombia perdieron la vida en ejercicio de su deber. Gracias a todos. Paz en sus tumbas. Gracias, contraalmirante. Bueno, muy buenas tardes de nuevo. Nosotros también desde Fede Transcarga y el diario Portafolio como medio aliado de este evento nos queremos unir a esos sentimientos de condolencia, de acompañamiento, solidaridad. El empresariado colombiano, como está aquí representado, se ha volcado a ayudar a la gente y es impresionante lo que hemos registrado. Paralelamente en el Congreso de la ANDI hay iniciativas de hacer donaciones y eso nos incentiva a seguir trabajando, a seguir dando todo por el país, y ustedes que están en las carreteras y que son parte de la industria, obviamente pues son los llamados también a ser parte de estas iniciativas. Bueno, muy bien. Quisiera, a manera de contexto de este panel de tendencias mundiales de la logística, mirar un poco unas cifras, donde miramos que en este contexto, por ejemplo, el valor de la industria marítima, el valor agregado del 24, que son las últimas cifras, en 30 billones de pesos. Y obviamente no es solamente tener la carga, moverla, sino es una actividad de filigrana donde los transportadores, donde las navieras, donde todo el ecosistema de transporte de carga tiene una tarea muy puntual que tiene que articularse muy bien para vencer obstáculos. Un obstáculo grande obviamente va a ser el tema del terremoto en el puerto de Buenaventura, y por eso nos están acompañando acá de Puerto Aguadulce. Y quisiera también, en ese sentido, hacer también hincapié en este panel. Se va a hablar mucho de la competitividad. Colombia adolece de una competitividad en todo sentido, no solo en la parte productiva, sino también en su logística, y eso marca la diferencia frente a los mercados internacionales. Cuando un inversionista decide poner recursos, decide apostarle a un país, pues mira todas estas cadenas logísticas, todo este costo país, y obviamente Colombia tiene mucho que mejorar ahí. Bueno, y quisiera arrancar un poco ya para comenzar con la parte del panel como tal, pues arrancar un poco cómo estamos de acá a los próximos 6, 7 años. Y quisiera preguntarles a cada uno, y quisiera comenzar por el señor Wang Mingwei, preguntarles también para todos esa transformación mundial o nacional que modificará la política de Colombia hacia 2030 desde la perspectiva de Cosco. Bueno, muy bien, entonces desde Aguadulce, ¿qué nos puede contar? O mejor, quisiera con el contraalmirante arrancar como cuál es esa transformación mundial que ustedes ven desde la DIMAR, porque el mar es una economía. Nosotros no vemos más allá de la costa, muchos colombianos, todo lo que se mueve, y ustedes están ahí con apoyo de las entidades, de los operadores y obviamente de los quienes hacen cadenas de suministro, de los generadores de la carga. Muchas gracias a todos y ustedes se preguntarán qué hace un marino de Colombia aquí en el Congreso de Fede Transcarga. Fundamentalmente ustedes son el puente que comunica los centros de producción con los puertos de Colombia, que son las conexiones que tenemos al mundo. Dice el doctor Juan que Colombia tiene la posición estratégica privilegiada. No nos hemos dado cuenta los colombianos de que tenemos un océano casi 1.000.000 de kilómetros cuadrados, tan grande como todo el Mediterráneo, desde la península itálica hasta el estrecho de Gibraltar.
En territorio continental somos más grandes que la península ibérica y Francia, en territorio continental. Algunos países se precian de tener 2 puertos principales, ciudades marítimas. Nosotros tenemos 9, con grandes profundidades, con ubicación privilegiada, pero no existiera este ecosistema marítimo si no hubiera transportadores de carga que llevaran por nuestras carreteras los productos que Colombia genera y que la conectan con más de 150 países del mundo a donde llegan los destinos de los productos colombianos. Es fundamental entender esa geopolítica del territorio para poder darle el valor y entender que Colombia tiene todo el potencial para ser una nación económicamente próspera a través de los mares. Oscar, desde Agua Dulce, ¿cuál es ese punto de esa transformación que ven con la experiencia que han ganado en estos años? Buenos días a todos. Primero agradecer a Primero agradecer al equipo de Fede Transcarga por la invitación. Y antes de responder tu pregunta, Omar, y muchas gracias por la misma, queremos mandarle un mensaje muy importante a toda la gente que nos acompaña el día de hoy de la situación que estamos viviendo, no solo en Buenaventura, sino en toda Colombia con el evento sísmico que tuvimos el día lunes de esta semana. No han sido días fáciles, no han sido momentos fáciles para mucha gente, no solo del puerto, no solo de nuestra empresa, sino de toda Colombia. Hacemos un llamado urgente a todos ustedes como empresarios, al gobierno, a la empresa privada, a ayudar a todas las personas que en este momento están pasando por una situación muy difícil. Nosotros en este mismo momento estamos mandando un avión de ayuda humanitaria a Buenaventura para poder apoyar no solo a los empleados que han sufrido pérdidas totales de sus viviendas y hoy en día no tienen dónde quedarse, sino a las comunidades aledañas al puerto. Perdón, me salgo un poco del protocolo. Tranquilo. Pero creo que es un mensaje muy importante para todos nosotros que estamos aquí. A tu pregunta de esa visión 2030. De esa visión del 2030, yo sé que la respuesta que todos quieren escuchar es: tenemos que enfocarnos en inteligencia artificial, en tecnología, en inversiones y en todo este tipo de cosas. Pero yo quiero simplificarlo a algo mucho más concreto, y es: en la logística nacional en Colombia siempre se está discutiendo y se está hablando del tema de capacidad. Y en Buenaventura nosotros lo sufrimos todo el tiempo. Y creo que ustedes lo sufren con nosotros de la mano, de capacidad. Todos queremos tener mayor capacidad. Todos tenemos que querer mayor capacidad de camiones, mayor capacidad de patio, mayor capacidad de espacio, mayor capacidad de equipos, mayor capacidad de todo. Siempre estamos discutiendo de capacidad. Pero yo creo que lo que va a transformar la cadena logística en Colombia no es hablar de capacidad como tal, que sí es necesaria y urgente, sino es hablar de predictibilidad. Yo creo que esa es la palabra clave y me van a escuchar hoy hablando mucho al respecto, y es poder hablar de verdad cómo hacemos nosotros para poder predecir dentro de la cadena logística. A nosotros la naviera, una naviera tan importante como Costco, no nos escoge por la capacidad que tenemos, nos escoge por la eficiencia y la predictibilidad que nosotros le podemos dar a esa naviera. Entonces yo creo que ese va a ser el punto más importante en el que tenemos que enfocarnos, Omar, para de aquí al 2030 darle una transformación a la cadena logística. Muy bien. Quisiera volver con el señor Min Hue, y vamos a tomar esta parte para ya hablar, de entrar en materia desde una perspectiva de una naviera, de una entidad, de una empresa que mueve los flujos hacia los mercados internacionales, que nos cuente un poco, para tenerlo en cuenta acá desde la parte terrestre, cómo están cambiando las rutas, cómo cambian los flujos y las decisiones a escala geopolítica, porque pues no estamos solos, vivimos un conflicto mundial en el Medio Oriente que reconfiguró, la pandemia lo hizo igualmente,
pero también están las cadenas, la tecnología, la transición ambiental. Y desde Costco, ¿qué perspectivas se abren para Colombia y cómo están esos flujos y esas rutas para saber cuál es el panorama actual? 我个人认为呢，从这个地缘供应链数字化以及绿色转型下的全球航线与挂靠，那这个决策呢呈现了4方面的变化。Muy buenas tardes a todos. Yo soy Nicolás Líbano, hago parte del equipo de Costco y tengo el honor de ser el interlocutor para el señor Wang el día de hoy. En la opinión del señor Wang, bajo la influencia de la geopolítica, las cadenas de suministro, la digitalización y la transición ambiental, las rutas marítimas globales y las decisiones de recalada presentan 4 grandes cambios. 首先，第一呢，船班轮公司的航线布局将呈现干线大型化、区域支线加密、供应链区域化的特点。 Bueno, primero que todo, la configuración de las rutas de las navieras de línea tenderán hacia buques de mayor tamaño en las rutas troncales, una mayor densidad de servicios feeder regionales y una mayor regionalización de las cadenas de suministro. 贸易货流呢决定运力的货流。那亚太制造订单呢持续向墨西哥、哥伦比亚、厄瓜多尔等地区呢分流，因此加勒比、太平洋两侧的港口将会迎来新的一个增量的需求。 Bueno, desde el flujo comercial determina la dirección de la capacidad de transporte. Los pedidos de manufactura de Asia-Pacífico continúan desplazándose hacia México, Colombia y Ecuador, por lo que los puertos de ambos lados, Caribe y Pacífico, recibirán una demanda adicional. 那第二点呢，从货物流向来看，亚洲的工业品进口量稳定，拉美的农产品、矿产出口需求量爆发，那部分地区空箱失衡将成为船公司的痛点。 Desde el punto de vista de los flujos de carga, las importaciones de productos industriales asiáticos se mantienen bastante estables, mientras que la demanda de exportaciones de productos agrícolas y minerales desde Latinoamérica están creciendo con bastante fuerza. En algunas regiones, el desequilibrio de contenedores vacíos se ha convertido en un problema bastante crítico. 哥伦比亚进口自远东的这个货物呢，以机电、汽车供应原料为主，那出口咖啡、鲜花等等。太平洋侧的布埃南图拉出口占比超过60%，加勒比呢，则是以这个进口为主。那从全国的范围看，进大于出，所以集装箱、空箱的这个积压非常严重。因此，船公司当然会优先选择在进出平衡而且调空快速的港口布局运力。 Las principales importaciones de Colombia procedentes del lejano oriente, ya sea China y demás países, son productos electromecánicos, automóviles, productos fotovoltaicos, bienes de consumo y materias primas industriales. Entre sus principales exportaciones se encuentra el café, las flores, los bananos, el mineral de níquel y el carbón. En el lado del Pacífico, Buenaventura concentra más del 60% de las exportaciones, mientras que las importaciones se concentran en el Caribe. A nivel nacional, Colombia presenta un mayor volumen de entradas que de salidas, lo que genera acumulación de contenedores vacíos. Actualmente, todas las navieras deben afrontar elevados costos de transporte y almacenamiento interior, mientras que la baja eficiencia en el ingreso de contenedores vacíos al puerto reduce directamente la eficiencia de las operaciones portuarias. Naturalmente, las navieras priorizan aquellos puertos donde existe un mejor equilibrio entre cargas de entrada y salida y donde los movimientos de contenedores vacíos pueden realizarse con más rapidez. 第3点呢是数字化变革迫在眉睫，无纸化、数据互通呢成为航线挂靠的硬性门槛。 Y el tercer punto, pues es algo que tú decías, Oscar, de la digitalización y el tema de la inteligencia artificial, que es la transformación digital. Él dice que es bastante urgente la eliminación del papel y la interoperabilidad de datos que se están convirtiendo en requisitos indispensables para las recaladas en las líneas navieras. 全球主要的这个头部的班轮公司呢，已经全面的普及电子提单。
国际化货主呢习惯全球单据一次性申报啊，然后反之呢，数据孤岛将会拉长货物在港周期5到12天，那直接降低了该地区和港口的竞争力。我想这也是哥伦比亚海事局推进单一窗口的一个核心动力。Las principales navieras de línea a nivel mundial ya han adoptado ampliamente el conocimiento de embarque electrónico, del BL electrónico como muchos lo conocen. Las empresas cargadoras internacionales están acostumbradas a presentar una sola declaración para la documentación de toda la cadena y a contar con trazabilidad durante todo el proceso. Los hilos de datos pueden prolongar entre 5 y 12 días de permanencia de la carga en el puerto, reduciendo obviamente directamente la competitividad de la región y de los puertos. Considera el señor Wang que esta es también una de las principales motivaciones para que DIMAR impulse la boom en Colombia. 那第4点呢是绿色低碳的转型呢是不可逆的，低碳港口配备呢决定了航线的长期留存。Cuarto, sería la transición ambiental y baja de carbono es irreversible. Y la disponibilidad de infraestructura portuaria bajo en carbón terminará la permanencia de las rutas marítimas a largo plazo. 全球减碳的这个规则呢逐年收紧，2030年呢，航运碳排放需求呢将大幅下降，船公司呢将优先选择配备岸电新能源集卡、绿色燃料加注设施的港口，长期增投运力。那缺少绿色基建的港口，未来将产生高额的税负，船公司将可能被迫缩减挂靠的频次。 Por último, las normas globales de la OMI sobre reducción de emisiones de carbono se están endureciendo año tras año. Y para 2030 las emisiones de carbono del transporte marítimo deberán reducirse significativamente. Las empresas marítimas a largo plazo priorizarán la asignación adicional de capacidad de aquellos puertos que cuentan con suministro eléctrico en tierra, camiones portacontenedores de nuevas energías e instalación para el abastecimiento de combustibles verdes. Los puertos que carecen de infraestructura ambiental podrían enfrentar en el futuro una elevada carga fiscal, lo que podría obligar a las navieras a reducir la frecuencia de sus recaladas. Muy bien, gracias, señor Wang. Y quería, contraalmirante, ir con usted, porque obviamente este panorama que describe él desde el punto de vista como un operador, pues le hable a Colombia, le implica muchas cosas. No solo desde el punto de vista puertos, sino también el tema DIAN, pero también desde la parte de la operación marítima como tal. ¿Cómo analiza usted esto? Bueno, muchas gracias. Yo quiero aprovechar la diapositiva. Esto es una reunión de trabajo prácticamente porque la filosofía de la autoridad marítima en este momento es traer esas necesidades del gremio para poder nosotros transformarla en realidades. Vamos a construir normatividad basada en esos términos de eficiencia. Quiero explicarles brevemente, porque lo han visto aquí en la diapositiva, la importancia que tiene Colombia. Colombia es un archipiélago logístico. Todo es agua. Estamos conectados por agua, a excepción de las carreteras que nos comunican por el continente, por la parte andina. Pero realmente ríos limítrofes internacionales, fluviales como el Amazonas y el Orinoco, también están a cargo de la autoridad marítima. Nosotros anualmente manejamos 137 millones de toneladas de carga, 6 millones de contenedores aproximadamente, vienen 224 cruceros, 8.500 arribos de estos buques que el doctor Juan nos explica ahorita llegan al país y somos eficientes, pero nadie sabe porque es una labor silenciosa que solo se activa cuando el puerto se cierra. Y para ustedes, cuando no hay cómo sacar la carga de Buenaventura, que es lo que estamos viviendo en este momento. Pero el ecosistema es muy grande. Quiero mostrarles las cifras. Nosotros somos casi el 2% del valor agregado bruto de nuestras cuentas nacionales. Somos tan grandes como la ganadería o el carbón en términos de la producción de bienes y servicios marítimos para la economía nacional. Pero la clave, estamos atrasados en normas, por ahí unos 15 años puedo decirlo, porque la necesidad, y por eso la importancia, y le agradezco la invitación al doctor Arnulfo, el presidente de la federación, para que el sector transporte entienda
que solo vamos a ser eficientes y competitivos en el mundo, aprovechando esta posición privilegiada que tiene Colombia, si logramos entrar en los términos que acaba de hablar el doctor Juan. Esto es una orden de la Organización Mundial del Comercio y del Comité de Facilitación Marítima de la Organización Marítima Internacional. Nadie tiene que sufrir porque el Estado tiene el deber de tener todo concentrado en una ventanilla única, donde llega toda la información y ustedes pueden saber con predictibilidad, como dice Oscar, cuándo va a llegar el buque a puerto y cuándo va a salir, para que todos borremos las ineficiencias que están en el mercado y que al final se las cargamos a nosotros mismos cuando hacemos mercado ahí en el Carulla, hasta en el D1. En la pandemia lo vimos. A los 5 días de cerrado el puerto de Buenaventura por pandemia, comenzaron a desabastecerse los almacenes, los supermercados y todo. La dependencia es vital. Esto ya se lo inventó el mundo, esto está inventado, no hay nada que agregarle, solamente tenemos que ejecutarlo. Esperamos que en este nuevo gobierno tengamos toda la voluntad política para poder articular las entidades que están al lado derecho. Todas intervienen, porque todas las autoridades colombianas quieren intervenir en la cadena logística a regular, muy pocas a promover, a ayudar, todas es a poner una norma nueva y desde el 2019 no hemos actualizado los trámites en el Estado colombiano. Es una tarea pendiente la necesidad de quitar tanta regulación que solo es una carga, y el doctor Juan lo acaba de decir, mientras el buque le revisan la carga, mientras lo planean, mientras los dejan entrar, se vuelve 2 o 3 días en puerto adicionales, que para una naviera dice, mejor voy a Panamá porque es más barato y más eficiente. Es una ecuación sencilla, pero aquí están ustedes, exportadores e importadores, empresas de transporte y logística, que son realmente los que hacen que este país sea económicamente grande, a través de sacar esos bienes y servicios a través de estos puertos que tenemos. Gracias, contraalmirante. Quiero quedarme con usted también para pasar al siguiente momento de este panel, y es un poco nosotros vemos el mar y en los medios económicos como medio de transporte y de exportación e importación, básicamente. Pero nunca vemos que en el mar hay una economía, que en el mar hay todo un ecosistema en el que interactúan muchas partes, y quisiera preguntarle un poco como cuál es la visión de la DIMAR, de esa fuente de economía, de crecimiento, y se lo pregunto también atado no solo al tema transporte, sino venimos también en unas necesidades petroleras con el tema del gas, que necesita tanto la industria, que necesita tanto los colombianos, y que abren muchos retos. La pregunta es básicamente esas acciones sostenibles para que tengamos ese potencial, para que lo desarrollemos y que todo lo que tenemos en ese amplio altamar lo traduzcamos nosotros en desarrollo sostenible y lo materialicemos para beneficio del crecimiento del país y del beneficio del desarrollo de Colombia. Sí, esa condición esencial de país andino y de desarrollo es por la necesidad que tiene Colombia de transportar largas distancias, pero en Europa, ustedes lo conocen, es eficiente la multimodalidad a través de los ríos, trenes o rutas de carreteras viables, porque realmente pues café no lo vamos a poder sembrar a nivel de la costa, no se puede. Los productos del llano solo se producirán allá, o sea, nunca vamos a dejar de ser un país andino, pero cada día los centros de producción nuestros tienen que tender al desarrollo costero por las eficiencias. Un ejemplo de eso es Puerto Antioquia, un puerto nuevo que parecía imposible, pero ahora las principales navieras del mundo, aquí están representadas, CMA, CGM, lo han escogido como un puerto privilegiado por la profundidad que tiene, y eso atrae empresas, atrae industrias para generar los clústeres en la región, en las zonas costeras. La oportunidad de Colombia en el mar no se había visto, no se conoce, por eso nosotros planteamos, Omar, una estrategia marítima de desarrollo. Países como Polonia, por ejemplo, lo han implementado a nivel global,
Estonia es un país que volvió estos trámites digitales, totalmente digitales, no hay nada papel, entonces sostenibilidad. Ahorita le muestro unas cifras. Es una posición que además Colombia no ha entendido, siendo un aliado fundamental del comercio internacional a través de los dos océanos, pero estamos olvidando un tercero, que es la posición privilegiada de San Andrés Islas y el archipiélago como un nodo en medio del Caribe para poder irradiar logística a toda la región. Es increíble las oportunidades, Omar, que tiene Colombia en esto, y usted tiene que tomar una decisión como Estado. Uno, o es un gran naviero, nuestra flota mercante, ustedes saben la historia, no la voy a repetir aquí, pero casi todos conocen, o es un gran puerto, una instalación portuaria eficiente, o tiene gente de mar que navega en el mundo. El trabajador colombiano, que también es parte de la regulación que hace DIMAR, es muy apreciado en el mundo y necesitamos incentivar a la gente que trabaja en las costas, que son navegantes naturales, para que se embarquen en cruceros, en buques mercantes, y esos son remesas y visas a nuestra nación. Solamente he nombrado 3 aspectos, sin mencionar sostenibilidad, que es turismo costero, sostenible, un privilegiado. Colombia tiene toda clase de maravillas para mostrar. Ahorita estamos en temporada de ballenas en el Pacífico y la cantidad de extranjeros que llegan allá, pero sobre todo, y condición esencial para el desarrollo, es la seguridad. Sin seguridad no hay desarrollo posible para nuestro país. La seguridad es un elemento fundamental del desarrollo de nuestra nación. Muy bien, Oscar, recogiendo lo que dice el contraalmirante, cuando uno habla de eso y ustedes lo aplican y lo están buscando en la operación portuaria y en su relación de intermediario o de enlace entre los buques, las navieras y el transporte de carga que lleva las mercancías de los generadores, digamos, ¿cómo se traduce esto en la operación, en la articulación con el territorio? Porque pues, como repito, no se ve, uno no lo ve en el día a día, no es noticia, no son titulares de prensa, pero mueve muchas cosas y sobre todo economía regional. Sí, miren, yo les doy unos datos antes de responder tu pregunta, Omar, y es, cuando nosotros hablamos hacia afuera sobre la situación que estamos viviendo en Buenaventura, a mí me dicen, ustedes tienen un problema de lujo. ¿Cómo así un problema de lujo? Un problema de lujo porque en el año 2024 la carga que se manejó por el puerto de Buenaventura, por todo el puerto de Buenaventura, creció a doble dígito. En el año 2025 la carga creció casi un 20% en Buenaventura. Y en el año 2026 viene creciendo a un ritmo de 6%. Claro, eso pone una presión sobre la cadena logística tremenda. Adicional, que como bien mencionaba el señor Wang, y me encantaron sus palabras, que él dijo, una naviera prefiere un puerto en donde haya mejor balance de carga. En Buenaventura 80% de la carga que entra es de importación y el 20% sale a la exportación, por lo tanto por eso hay mucho problema con los vacíos. Y cuando la carga crece tanto y al ritmo que ha venido creciendo durante los últimos 3 años, se presentan todos estos temas. Entonces ahí viene nuevamente, y vuelvo a mi punto inicial, la predictibilidad. En la logística, lo que más cuesta no es esperar. Lo que más cuesta es no saber cuánto me toca esperar. No sé. Hoy tenemos una situación complicadísima en este mismo momento. No sabemos qué va a pasar mañana por la situación que tenemos. Y muchas veces nos sucede eso en el puerto de Buenaventura. Todas estas ayudas, todas estas reglas claras, autoridades alineadas, esquema y contexto que ayude a esta predictibilidad, a nosotros nos va a poner en una mejor posición competitiva, no solo como Puerto Agua Dulce, sino a toda la cadena logística en Colombia. Ok, muy bien. Continuamos con este panel en este evento de FedeTranscarga que está en alianza con Portafolio Contralmirante y obviamente toda la audiencia. Hay un tema importante y es, hablamos de ventanilla única marítima y uno piensa que es solamente para las cargas, para los que llegan con los puertos, pero obviamente afecta a toda la cadena.
y la idea es pasar de un trámite digital a una gobernanza, que tengamos una sombrilla muy grande que abarque todo. La pregunta fundamental es, con la ventanilla única marítima, ¿en qué estado está? ¿Qué va a cambiar en la permanencia y zarpe de los buques? Ya se han tocado algunos temas, pero sobre todo con estos temas de la integración del comercio exterior, estamos estrenando estatuto aduanero y eso abre más retos. Y los sistemas obviamente de información de los sectores. Ustedes, como puntualmente, ¿qué es lo más central de este cambio? Sí, yo aprovecho para mostrar aquí en la diapositiva las entidades que hay que coordinar. Esta información la vamos a poner disponible para todos los gremios, pero básicamente la reproducción de información entre la ventanilla única de comercio exterior y nosotros, que somos el operador de la cadena logística marítima, con la ventanilla única marítima, tiene que estar interconectada, y ahí tienen que entrar la DIAN para que no haya que llenar 3 veces el mismo formato en 3 planillas igualitas, la Supertransporte, el Ministerio de Transporte, y obviamente un problema que tenemos, que es la confiabilidad. Todo este esfuerzo no vale la pena si logran contaminar con narcóticos un container. Después de todo este esfuerzo logístico que hemos hablado hoy, el exportador sufre cuando le contaminan el container con un narcótico. Estamos poniendo escáner en cada uno de los puertos, pero hay que llegar al 100%. Y ustedes son parte de la cadena, los transportadores también, en la línea de confiabilidad del sistema, que no se logre contaminar la carga antes de la llegada a puerto. Aquí las otras entidades, terminales portuarias, remolcadores, todo el mundo es un aeropuerto. Hagan de cuenta, camiones, buques, remolcadores, pilotos, todo el ecosistema. Hemos sido eficientes, pero lo estamos haciendo en modo manual. Hay que avanzar a la digitalización. Yo quiero mostrarles aquí, espera, me ponga de pie, unos números. Un país como Guatemala, esto es un estándar de la Organización Marítima Internacional, y Guatemala va primero que nosotros. Nosotros estamos en el segundo grupo, adelante está Brasil y Guatemala en ventanilla única. Pasaron el tiempo de autorización del zarpe, que es que ustedes, para los transportadores, sepan cuándo va a llegar el buque en línea. Pueden mirar, el buque que trae el container mío llega el día de mañana a las 4 de la tarde. Entonces, ¿para qué van a mandar el camión 10 días antes? Este tiempo de autorización pasó de 24 a 6 horas con la ventanilla única. El costo del trámite de $1,482 a $221. Parece un sueño, ¿no? Pero es realidad. El costo del flete marítimo es equivalente al costo del flete de transporte terrestre. Guardadas las proporciones, Colombia tiene distancias de 600, 1.000 kilómetros de trayectoria terrestre, pero conectarnos con Amberes en Europa son 5.000 kilómetros, y con Shanghái en China 18.000 kilómetros en una ruta marítima. El ahorro anual para las eficiencias económicas que se le cargan es a los transportadores, a los exportadores, a los importadores y al final a nosotros, que somos los usuarios, en $4 millones allá. El trámite pasó de 19 pasos a 5 pasos. Les hablaba del trámite, tiene que ser eficiente. Se desocuparon, Oscar, muy importante para ti, 47 días de ocupación de atraque, porque pueden planear la llegada y salida de buques. Se liberaron 47 días de posiciones, parqueaderos de los buques allá en los puertos. Se liberó un 21% la capacidad portuaria, y algo que mencionaba el doctor Juan, 1.5 millones de hojas de papel ahorradas, porque eso es imprima formatos para guardar en carpetas allá en las oficinas de 7 ministerios. Esto no es eficiente. Yo lo único que quiero es ese apoyo por parte de la federación para que esto se impulse, porque hay que hacerlo. Y creo que el transporte terrestre ha sido más eficiente, pues tienen el RUN, tienen otros registros que han sido, van un poquito más adelantados que nosotros. Y creo que esto lo podemos hacer sin problema. Muy bien, muchas gracias. Y quiero volver con el señor Juanjue para mirar ya en la práctica, desde la compañía, desde Cosco, de verdad esto, cómo aportar para que podamos desde Colombia traer servicios marítimos.
Colombia tiene estas brechas que tiene que cerrar, pero en la experiencia, ¿usted qué le diría? ¿Cómo hacemos nosotros para seguir siendo atractivos?站在中远海运的这个角度上来说呢，我们对全球运力的这个投放啊，主要考虑几个方面。通常情况下呢，我们评论这个国家和港口的优先级，会按照4个维度进行打分，啊，直接决定评估呢在该港口是否加密航线。Desde la perspectiva de las decisiones de Costco Shipping Colombia, sobre las asignaciones de capacidad a nivel global, normalmente evaluamos la prioridad de un país y de sus puertos mediante 4 grandes dimensiones. Están determinadas directamente si consideramos aumentar la frecuencia de las rutas, asignar mayor capacidad o realizar inversiones a largo plazo en puertos. 首先呢是这个港口的连通性啊，一是跨洋直航的覆盖能否直接连接远东、欧洲、南北美这些核心市场，啊，减少中转成本；二是内陆多式联运的网络，啊，铁路、公路、内河的这个是否能直接到达货源腹地。El primero habla sobre la conectividad, la cobertura de servicios directos transoceánicos, si el puerto puede conectarse directamente con los principales mercados del Lejano Oriente, Europa, Norte y Sudamérica, reduciendo los costos de transbordo. Y segundo, la red de transporte multimodal interior, la capacidad de utilizar ferrocarril, vías férreas, carreteras y vías fluviales para llegar a las zonas de origen y destino de la carga en el interior del país. 那第二个呢是货量规模与货流平衡，啊，货量是这个评价这个港口的这个重要的指标，啊，包括当前的这个贸易活跃度啊，未来的潜力，啊，另一方面呢，我们还是要看重双向的均衡的货量，缓解船公司经营的成本压力，那单一进口或者单一出口啊，都会对我们的这个成本呢造成这个会抵消我们的这个利润。 El segundo punto viene siendo el volumen y equilibrio de los flujos de carga. El volumen de carga es naturalmente uno de los indicadores más importantes para la configuración de las operaciones portuarias, incluyendo tanto el nivel actual de actividad comercial como su potencial futuro. Pero por otro lado, no nos fijemos únicamente en el volumen de carga en una sola dirección. Damos mayor importancia al equilibrio de los flujos de entrada y salida, porque esto ayuda a reducir la presión sobre los costos operativos. Un puerto que sea exclusivamente de importaciones o exclusivamente de exportaciones puede hacer que los costos absorban los márgenes de rentabilidad de una ruta. 那第三呢是运营的可靠性，港口的可靠性的核心呢看3个数据，一个是船舶等待的时间，啊，一个是平均作业的时间，一个是这个集装箱进出港的效率。 我们非常希望看到哥伦比亚港口未来会在这方面有更加出色的表现。Tercero, viene siendo la fiabilidad operativa. La fiabilidad de un puerto se evalúa principalmente mediante 3 indicadores. Primero, el tiempo de espera de los buques. Segundo, el tiempo promedio de operación. Tercero, la eficiencia de entrada y salida de los contenedores. Esperamos sinceramente que los puertos colombianos puedan alcanzar un desempeño sobresaliente en estos aspectos en el futuro de puertos de Colombia. 那第4个呢是政府的支持和监管的效率啊，主要体现在一是单一数字化窗口的协同能力，二是呢政策的稳定透明，三是呢海上安全的保障，四呢是这个绿色转型配套政策啊，比如岸电补贴啊、低碳燃料扶持啊等政策的这个落地。 Y el cuarto punto principal, apoyo gubernamental y eficiencia regulatoria. Eso se refleja principalmente también en 4 aspectos. Primero, la capacidad de coordinación mediante una ventanilla digital única. Segundo, estabilidad y transparencia de las políticas, que las tarifas portuarias, la gestión vial y las normas de transporte terrestre se mantengan estables y unificadas a largo plazo, sin cambios frecuentes que eleven las incertidumbres sobre los costos operativos de las navieras. Tercero, la seguridad marítima, que es algo que mencionaba
doctor Hassan. Y servicios una supervisión marítima estable por parte de DIMAR, el dragado de los canales de navegación, servicios de practicaje confiables y seguridad de los buques y sus tripulaciones, reduciendo el tiempo de permanencia de los buques en puerto. Y cuarto, políticas de apoyo a la transición ambiental, incluyendo subsidios para el suministro eléctrico en tierra y medidas de apoyo en los combustibles bajos en carbono. Muy bien, muchas gracias. Oscar, quisiera, después de ver este panorama, usted diría, bueno, ¿cuáles son los puntos críticos de coordinación? Si queremos avanzar rápido, ¿a qué le debemos apuntar? Contralmirante León, lo que usted dice es música para nuestros oídos, de verdad. Que no toque meter la misma data en varias entidades y autoridades es fenomenal, de verdad. Y creo que ese es el paso a donde debemos llegar. No se trata, muchas veces hablamos nuevamente de digitalización, automatización, pero no se trata de digitalizar la burocracia, sino realmente de cómo hacemos para facilitar los procesos. Y escuchar eso a nosotros nuevamente nos ayuda un montón en esto. Yo creo que aquí la clave se llama, y los grandes clientes de todas las terminales portuarias en el mundo son las navieras. Realmente, si no hay barcos, no hay puerto, y viceversa. Si no hay puerto, no tienen dónde llegar. Entonces, nuestro gran cliente principal son las navieras. Y el señor Wang lo definió muy bien. Las navieras están buscando eficiencia en la cadena logística, no solo en la terminal portuaria, porque fíjense que él dice, queremos un puerto que llegue el buque y lo atiendan en tiempo y forma, pero además que la carga que sale de ahí a los clientes de la naviera salgan en tiempo y forma. Entonces, todo lo que ayuda a mejorar, nuevamente, la predictibilidad. No hay gente. ¿Por qué? Porque la gente está enfocada en sus problemas familiares, en sus problemas personales, o viendo cómo resuelve su situación personal en este momento. Entonces, la consecución de operarios, conductores, técnicos, bodegueros o cualquier otro tipo en este momento es muy complicada. Por eso las operaciones, no solo de nuestra terminal, sino de las otras terminales también, en este momento es limitada y restringida. Y a esto se suma un último punto en el cual también quiero pedirles mucha ayuda a ustedes, y es la vía. En esto hago un llamado al gobierno nacional. La vía Buenaventura presentó afectaciones en varios puntos. La vía Buenaventura-Buga y Buenaventura-Cali presentó afectaciones en varios puntos. Desde el día lunes estuvo totalmente cerrada porque hubo unos deslizamientos de tierra muy grandes, y en las últimas horas o días se ha abierto parcialmente como corredor humanitario para poder llegar ayuda, y en términos de transporte de carga se ha estado abriendo y cerrando, se abre y se cierra, se abre y se cierra. Entonces cada minuto llega una noticia de se abrió la vía, se cerró la vía, se abrió la vía, se cerró la vía. ¿Pero por qué les hablo de la vía? Primero, porque sé que les pega directamente a muchos de los que estamos aquí, y segundo, porque de eso va a depender en gran medida la recuperación de lo que podamos tener en el puerto en los próximos días. Si no se logra retirar toda la carga que está represada, más todos los camiones que están represados dentro del puerto, y no se arregla la vía, muy posiblemente la situación en los próximos días va a ser más difícil. ¿Cuál es la ayuda que les pido? Paciencia. Sé que todos queremos retirar carga en este momento y tenemos clientes que nos están llamando diciendo quiero retirarme carga o quiero devolver el vacío, quiero retirarme carga, quiero devolver el vacío. Es una situación de un estado de fuerza mayor, claramente. Y también que una vez los puertos estén completamente operativos y la vía esté plenamente recuperada, poner todos los recursos para poder hacer el retiro de la mayor cantidad de carga del puerto de Buenaventura. Yo me pongo en los zapatos, de verdad, nosotros nos ponemos en los zapatos de los conductores de los camiones en este momento, y muchos de ellos dicen, yo no quiero ir a Buenaventura en este momento. Y seguramente eso va a pasar cuando se abra la vía, porque van a decir, yo ¿para qué me voy a meter en Buenaventura? ¿Para qué? Pero eso puede agravar la situación.
Si hay una forma en que yo les puedo decir, más allá de ayuden a la gente, ayuden a las personas, ayuden a sus equipos, solidarícense con las comunidades, con las familias que sufrieron este accidente, es ayuden al puerto de Buenaventura poniendo todos los recursos para movilizar la mayor cantidad de carga una vez esto se normalice. Muchas gracias. Y una reflexión para todos también es, pues obviamente el impacto, señor Juan, en la cadena logística, que ustedes lo sienten obviamente, pero también hablábamos fuera de micrófonos hace un rato que yo personalmente estoy muy impresionado por el radio de acción, ¿no? El radio de acción, yo vivo en Bogotá y se sintió, es el temblor más duro que he sentido yo en años, en años. Eso estábamos en la oficina y es muy grande el radio de acción. Bueno, muy bien, quisiera ya también para casi finalizar, Oscar, a pesar de, o sea, usted mostró unas cifras de crecimiento de la carga movilizada en los últimos años. Y todo eso a pesar de una cantidad de trámites y cosas que puso el gobierno anterior, unos requisitos impresionantes. Y la pregunta tiene que ver un poco como qué mejoró de verdad y qué no sirve. O sea, que hay que ya descartar, no sigamos insistiendo en ciertas cosas que no son eficientes para la industria, para la cadena. Me voy a enfocar en lo que no debemos hacer, ¿sí? Y creo que eso ha mejorado mucho, pero creo que puede mejorar aún más. Está totalmente demostrado que la solución de esto no es de un solo actor en la cadena logística. Esto no se trata de si es el Estado, el gobierno, las autoridades, la naviera, las terminales, las empresas privadas o las empresas de transporte. Un ente solo no va a lograr solucionar la mayor cantidad de oportunidades que nosotros tenemos, no solo como Puerto de Buenaventura, sino como cadena logística en Colombia. Entonces, lo que debemos hacer es continuar mancomunadamente como equipo buscando soluciones a futuro de esto no es, la culpa es tuya, la culpa es mía, la culpa es del otro. No. Tenemos que unirnos y ver cómo juntos trabajamos en hacer de Colombia y de la cadena logística mucho mejor. ¿Qué ha mejorado? ¿O qué necesitamos? ¿En qué necesitamos enfocarnos? Infraestructura. Es muy importante el tema de infraestructura. Y hablo como Puerto de Buenaventura. El tema de infraestructura es fundamental y relevante para nosotros. Ahorita daban unos datos, el contraalmirante mostraba algunos datos, pero la carga contenerizada llena en Colombia, más del 60% de la carga de importación llega al puerto de Buenaventura. ¿Por qué? Porque China es un socio estratégico para nosotros, fundamental, fundamental. Toda la carga que viene de China, la mayor cantidad llega al puerto de Buenaventura. Y eso va a continuar así y ojalá siga creciendo por el bien de todos nosotros, porque va a haber carga que movilizar, va a haber trabajo y vamos a generar empleo. Y a eso se suma otro tema que necesitamos mejorar y en el cual pedimos mucha ayuda, primero infraestructura y es seguridad. El tema de seguridad en las vías, el tema de seguridad en el puerto, hace nuevamente que haya un desbalance muy fuerte en la operación logística del día a día. La carga, hay gente que prefiere mover la carga de día porque de noche es muy peligroso. Entonces yo no quiero mover mi carga de noche porque es muy peligroso, el conductor no quiere manejar de noche porque le pueden hacer algo. Entonces el tema de infraestructura es fundamental y la seguridad es importantísima. Eso va a hacer que el balance de carga sea mucho mejor. Nosotros como terminal operamos 24/7. Y ustedes como empresas de transporte operan 24/7, pero no toda la cadena logística opera 24/7. Si nosotros logramos que ese 24/7 realmente funcionara en que lo que se maneja de día, se maneja de noche, e incluso los domingos, lunes y martes, se mueve muy poca carga. Y la carga se condensa en jueves, viernes y sábado. Entonces, estamos operando en una semana de 7 días, 24 horas, estamos operando en 3 días a 12 horas. Y ahí hay unos picos operativos enormes. Entonces tenemos que trabajar mucho en infraestructura,
en seguridad y en cómo hacemos un balance de las operaciones logísticas dentro de toda la cadena. Muy bien, señor Juan, quisiera abordar este tema desde el punto de vista de costo del sector naviero. Aquí se deducen muchas cosas de eficiencia terrestre, de la confiabilidad terrestre, y la pregunta fundamental es ¿cómo se debe coordinar para tomar las decisiones de servicio y confiabilidad? ¿Qué esperan ustedes en confiabilidad terrestre como parte fundamental de su actividad? Hola. 对于船公司来说呢，这个港口的运营效率呢，对于航线铺设当然非常重要啊。但是相同的，这个跟港口相关联的陆路的运输效率也同样重要。那这是船公司呢是否增开航线啊，加大仓位投入的一个决定性的因素。有时候决定权呢，这个决定权重甚至高于对码头操作的这个重要性。Bueno, para una naviera, la eficiencia de las operaciones portuarias es, por supuesto, muy importante para establecer las rutas. Sin embargo, la eficiencia del transporte terrestre conectado con el puerto es igualmente importante. Este es un factor determinante para decidir si una naviera abre nuevas rutas o aumenta la capacidad asignada. Y en algunos casos, su peso en la decisión puede incluso ser superior a la de ampliación de la infraestructura física de la terminal. 一个呢是通畅的这个路上的运行的效率，会充分的发挥和利用码头的空间。那反之呢，陆运的拥堵会直接拉长船舶在港的周期，降低码头的这个周转效率。 Primero, una logística terrestre fluida permite aprovechar plenamente el espacio y la capacidad del terminal portuario. Por el contrario, la congestión terrestre prolonga directamente, lo que tú decías, Oscar, el tiempo de permanencia de los buques en puerto y reduce la eficiencia de rotación del terminal. 第二呢是多式联运路径设置完整，会增加中转的货物，更有利于把握这个区域市场的机遇。 提高呢船公司运力的利用率。Segundo, contar con rutas multimodales completas permite también aumentar la disponibilidad de carga para transbordo, aprovechar las oportunidades del mercado regional y mejorar la utilización de la capacidad de las navieras. 第三呢是这个针对陆运政策的稳定啊，将会帮助船公司呢更好的控制和测算长期的经营成本啊，吸引新航线的投入。 Y por último y tercero, la estabilidad de las políticas de transporte terrestre ayudarán a las navieras a controlar y calcular mejor sus costos operativos integrales a largo plazo, haciendo más atractiva la inversión a nuevas rutas. Muy bien, ya en los últimos 5 minutos que tenemos de este panel, quiero cerrar un poco con una prioridad. Buenas tardes a todos. Está por terminar la jornada académica de la mañana. Invitamos a todos los federados a pasar al comedor ubicado en el primer piso para disfrutar del almuerzo. Para más información, acercarse al área de registro. Muchas gracias. Bueno, ya oyeron, ¿no? ya estamos casi listos, pero quiero cerrar muy rápidamente con el señor Juan, quiero arrancar por él. Es, desde Costco, si usted viera una decisión y un resultado para los próximos 30 años, ¿cuál sería lo principal? 好的。如果2030年前呢，这个推动一项核心的改革，我个人建议呢，是有关部门呢牵头完成跨部门、跨国家的一个数据互通，积极推动港口完成码头系统与国家数字平台的一个对接。那协助船公司呢开放电子提单、船舶数据接口，力争呢建成全国甚至拉美区域的一个统一的数字协同平台。让哥伦比亚得天独厚的地理位置实实在在地转化成区域供应链中心。在这一点上呢，我们非常高兴，也非常愿意同海事局以及港口方一起完成这项工作。Si antes del 2030 la cadena de la industria pudiera impulsar una reforma central, personalmente considera el señor Wang que debería ser la siguiente: que las entidades gubernamentales competentes lideren la interoperabilidad de datos entre diferentes entidades y entre diferentes países, que impulsen
activamente la conexión de los sistemas de las terminales portuarias con las plataformas digitales nacionales y que ayuden a las navieras a habilitar el acceso al conocimiento de embarque electrónico, el BL electrónico, y a las interfaces de datos de los buques. El objetivo debería ser continuar una plataforma digital unificada de coordinación, primero a nivel nacional y posteriormente incluso a nivel regional latinoamericano. Muy bien, mucha tecnología, ¿no? Muchos retos tecnológicos. Oscar, usted, almirante, contraalmirante, quiero, con usted el tema es, desde el punto de vista de su perspectiva, una decisión que tengamos que tomar y un resultado esperado en concreto. Sí, y como nosotros en la Armada le llamamos al almuerzo la logística, y como estamos preocupados por la logística, voy a ser breve. El sistema de gobernanza que está propuesto, esto ya está escrito, impulsarlo para poder lograr, yo no me puse de acuerdo con el señor Juan para esta presentación, lo acabo de conocer esta mañana, y nos trae el mensaje claro de que tenemos que articularnos, y también me quedo con palabras de Oscar, y es que todos los actores estamos involucrados y abrir las entidades a que el gremio traiga la norma moderna, porque ustedes son más ágiles y tienen el dolor, requiere que las entidades gubernamentales seamos de mente abierta para poder entender rápidamente, reglamentar, disminuir trámites y poner a funcionar este sistema que nos está pidiendo el mundo. Esa es la conclusión y vamos a la logística. Bueno, muy bien. ¿Y Oscar, qué diría usted? Bueno, con el fin de es fundamental lo que menciona el señor Juan y el contraalmirante León. Pero yo creo que de nada vale, por ejemplo, nosotros como terminal estamos haciendo inversiones multimillonarias en capacidad y en infraestructura. Este año llegaron 2 grúas pórtico nuevas, que son las grúas más grandes que hay en Sudamérica. Están en Colombia, en Buenaventura. 2 nuevas grúas pórtico. Llegaron 3 nuevas RTGs híbridas. Vienen en camino 5 nuevas RTGs más, que son estas grúas de patio. Llegaron 10 camiones, 15 trailers, una Rich Stacker, una Empty Handler. Equipos, inversión, más de 70,000 metros cuadrados adicionales de patio estamos haciendo de aquí a los próximos años, finalizando en el 2028. Pero de nada sirve toda esa inversión si no es una inversión mancomunada total en la cadena logística en infraestructura. De nada sirve tener la grúa pórtico más tecnológica del mundo, con el mejor camión, con el mejor montacarga, sistema eléctrico, con la última tecnología del mundo, si al salir se encuentra con la infraestructura que tenemos hoy en día nosotros, no solo en Buenaventura, sino en Colombia. Por lo tanto, yo creo que una decisión que pudiéramos pedir sería mayor inversión en la cadena logística en términos de infraestructura, en vías, en seguridad. ¿Por qué? Porque como lo mencioné al principio de mi intervención y lo digo al final, lo que queremos es un sistema predecible. La incertidumbre genera muchos costos. Muy bien, entonces como conclusión podemos decir que el sector tiene que articularse, el sector tiene que trabajar tecnológicamente, operativamente, logísticamente, y subyace una necesidad, sobre todo ahora con esto de la tragedia, más trabajo público-privado, más trabajo conjunto, más trabajo de país. Y a todos ustedes les damos las gracias por estar en este panel y los invitamos a su almuerzo y muchas gracias por escucharnos y que sigan conectados a este evento.